Los días 8, 9 y 10 de noviembre se celebró Retro Barcelona en el Design Hub de Barcelona en la Plaça de les Glòries. Cuando llegamos aún lo estaban preparando todo, pero a las pocas horas se llenó de gente. Vamos a ver qué es lo que atrajo a toda esta gente. Para empezar, teníamos un museo de consolas y microordenadores. Desde las primeras consolas como la Magnavox Odyssey, pasando por ColecoVision, Atari 2600, curiosidades como la consola Telstar Arcade de Coleco que incluía pistola y volante. Dispositivos como el Power Glove o la calculadora de Atari. También encontramos Game & Watch, Handheld, Game Boys y Game Gears. Pudimos ver Commodores, Spectrums, Amstrad CPCs. También había consolas más modernas como Dreamcast, Sega Saturn, Neo Geo y hasta un Atari Jaguar. Había un espacio reservado para la caridad que organizaba la plataforma Supiva con su proyecto Videojuegos por Alimentos, en el que se cambiaban alimentos por videojuegos. En el evento nos encontramos con Isaac Viana. Veamos qué nos cuenta. Primero, como dice Funs, horas de sueño. Ahora también, pues como muchos españoles, paro, que también es meterse en muchos fregados. Pero sobre todo es tener pasión por algo, gustarte algo y dices, bueno, pues buscas tiempo libre. Lo de no tengo tiempo es falso. Todo el mundo lo sabe, que cuando nos interesa algo, buscamos tiempo debajo de las piedras. A mí me mola hacer todo el tema audiovisual, a mí me gusta presentar. Sobre todo me considero friki, por lo tanto me gusta meterme en fregados frikis, así que es cuestión de sacar tiempo para hacer estos proyectos, nada más. Reto, básicamente. Reto, además, un evento que hay que considerarlo como un pequeño experimento, un pequeño push, una pequeña zona de pruebas para que Retro Barcelona, yo creo que en unos años pueda pegar fuerte, pueda ir a más. Es decir, no valoro que Retro Barcelona no sea como Retro Madrid en su primera edición, porque me parece ridículo pensar eso. Valoro mucho la valentía y el esfuerzo de lanzarse a hacer una cosa así de grande, así de pues, variada. Esperemos que todo el tema de actividades crezca en futuras ediciones. Pero bueno, a mí cuando hay una feria retro siempre me meto aquí. Me gusta ver qué van sacando, novedades que van sacando para microordenadores, me gusta ver las iniciativas que se hacen. Básicamente vengo más a nivel personal que no a nivel tema de podcast retro o lo que sea. Me estaba haciendo muy bien. No voy a poder asistir a todos, sé que hay podcasts en directo, sé que hay charlas y evidentemente
el espacio es muy compartido porque en el fondo esto es una sesión de Game Developers Barcelona Conference, o no sé muy bien cómo se llama los organizadores de este evento, pero coger este pequeño espacio, llamar a un montón de gente del mundo retro, como la Asociación de Amigos del MSX, ese pedazo de museo que, bueno, es pequeñito, pero tiene todo de tema retro y además muy bien conservado, con un pequeño bloque de información para la gente que no vivió esa época. A mí me está pareciendo algo muy chulo, un germen de algo que puede ser muy grande aquí en Barcelona. Por ahora bien, no tengo ninguna queja al respecto. No hay las colas que había la semana pasada en el Salón del Manga de Barcelona, que era imposible moverse. El espacio es grande, no pasas calor como pasan muchas veces cuando hay aglomeración. Hay mucha tienda, sí, porque quizá en España pequemos un poquito de comercialidad cuando pensamos en eventos, pero creo que están haciendo bien las cosas y creo que de aquí pueden sacar una muy buena experiencia para que en el futuro salgan cosas más interesantes. Su museo de sistemas de videojuego me parece muy completo, porque me da mucha rabia que cuando se habla de retro se piensa en consolas, y sobre todo en España, que las consolas no llegaron, pero las consolas petaron en España en los 90. Mucha gente que habla de la Nintendo la compró prácticamente cuando estaba la Super Nintendo en el mercado. Y que no se hayan olvidado de los microordenadores y que además hayan invitado a gente, asociaciones que se mueven también en eso, y ver que aún con toda la parte comercial que hay de tiendas sigue viéndose software de microordenadores, se ven los arcades recreativos que no solo han venido a vender recreativas, que hay, creo que se llaman Factory Arcade, que fabrican recreativas, sino que encima han traído recreativas reales, restauradas o que se conservan en más o menos buen estado para que se puedan probar. Sí, realmente tiene un montón de actividades a nivel de historia que están muy bien y me parecen interesantes. Separaría un poquito más y potenciaría la parte de museo y la parte de historia. Sobre todo creo que irá muy bien con las asociaciones retro que hay en España, de usuarios de Spectrum, usuarios de MSX, etcétera, que estos puedan ayudar a crear algo con un poquito de personalidad, pero básicamente potenciaría mucho la parte de historia, de museo, de conferencias, de colaboraciones, que entiendo que la parte comercial es la que en un futuro pueda pagar el alquiler de un local como este, pero también me gustaría que se diera fuerza a la parte histórica. Asilo Retro surge porque Osano, que es un colega personal mío, quería hacer algo de podcast, no tenía muy claro, a él le tira mucho el tema retro noventero también, digo. Y en ese aspecto, pues mira, compensamos bien porque yo soy más ochentero y él es más noventero. Lo que ocurre es que ya habían podcasts de videojuegos, y especialmente Fase Bonus, que en mi opinión es el mejor podcast retro que se hace en España. Así que la idea era, si hacemos algo, no podemos hacer lo mismo que hace todo el mundo, porque primero no vamos a poder hacer nada, es decir, ya lo hacen, y segundo porque hablar más de lo mismo cuando pueden hacerlo ellos, ya lo hacen muy bien. Y se fue un poco mutando la idea hasta de pensar, oye, ¿por qué no hablamos de recuerdos, de nostalgia? Y decidimos formar un micro podcast que solo hable de recuerdos, que solo hable de sensaciones, no hablar de datos prácticamente. No interesa ni explicar la historia, ni quién lo creó, ni nada, sino cómo vivió una persona cierto juego, y que la gente que también jugó ese juego en su día, pues recuerde sus sensaciones, recuerde sus anécdotas y nos las comparta con nosotros en el blog. La idea es eso, potenciar el tema nostalgia. En micropodcast, porque oír hablar los recuerdos a alguien es muy bonito, pero si son 2 horas de recuerdo a lo mejor cansa. Pero la idea es eso, buscar la anécdota, buscar el recuerdo, buscar la emoción. Pues somos Osano y un servidor. Nos hemos dividido las tareas exactamente igual, es decir, lo que hemos hecho es básicamente todos hacemos lo mismo y cada uno busca sus invitados, por lo tanto tenemos la mitad de trabajo. O sea, consejo para los podcasters, buscar colaboradores y repartir el trabajo. Y básicamente, pues entre él y yo, él mucho más enfocado al
videojuego retro, pero 90, yo más enfocado a microordenadores y arcades, y bueno, la suma de ambos crea yo creo que un buen equilibrio entre un retro un poquito más moderno y un retro un poquito más antiguo. Le pedimos a los invitados una lista de juegos que cuando los vea piense en su infancia. Es decir, no quiero que me hablen de juegos famosos porque sí, sino quiero que me digan, pues mira, por ejemplo, hay un juego que me están diciendo mucho y que creo que acabaré teniendo que hacer un asilo retro, que es un juego que venía con el Astra CPC, que es el de animal, mineral o vegetal, o algo así, que es súper raro. Es el típico juego que a veces de preguntas y respuestas el ordenador adivina en qué estás pensando. La idea es eso, que me digan un listado de juegos, coger pues esos juegos que esas personas para ellos son más recuerdos de infancia, nostalgias de infancia, y una vez que más o menos vamos eligiendo, vamos compartiendo en un archivo común, Osano y yo, los que vamos haciendo, se van ordenando, pues si vamos a hablar de un par de juegos que son muy densos, o que sistemas que son muy densos, o invitados que tienen un tono más lento, pues ir compensándolo con usuarios, con antiguos jugadores más con una voz así como más activa, o un juego más proactivo, o un título un poquito más conocido. Es un poco ir equilibrando entre los invitados de ambos, pero siempre el juego que elegimos tienen que ser juegos que para el invitado sean algo muy personal, algo muy nostálgico, algo que digan, es que recuerdo, esto me trae sensaciones de cuando era niño. Es caótico, es random, decir, bueno, yo sobre todo tiro mucho de amigos, porque haciendo Game Over, pues quieras que no, pues conoces mucha gente que lleva muchos años metido en esto. Osano es mucho más proactivo a la hora de buscar gente un poquito pues más metida en la industria, pero no hay una valoración clara. Es decir, no hay vamos a hablar de videojuegos retro con famosos, o vamos a hablar de videojuegos retro con desconocidos. No, puedes encontrarte gente pues que simplemente son amigos personales y que no están metidos ni en el podcast, ni en el videojuego, ni en la prensa, ni nada, y te puedes encontrar también gente pues que hace determinado programa de radio, determinado programa de tele, lo que sea. Los podcasts como Game Over o Asilo Retro, que hago por gusto, no suelo mirar el tema de audiencias. Me sorprende que hay cierto movimiento de gente que lo sigue semanalmente, mejor dicho, porque desde el inicio se pensó desde el inicio se definió a Asilo Retro como el podcast de retro menos escuchado, porque queremos hablar de nostalgia, queremos hablar sin importar del juego, es decir, simplemente ir al jugador retro. Por lo tanto, tenemos muy claro que no va a ser la historia de Super Mario, la historia de Sonic, la historia de Metal Gear, por lo tanto no va a traer grandes números. Por lo tanto, seguidores, creo que iVoox dice que rondamos, iVoox es solo la gente que lo escucha en iVoox, no la gente que se lo baja en iTunes. En iVoox decían que teníamos como 500, 600 escuchas de media, pero sinceramente es un número que no le doy mucho valor. Y obviamente, comparado con un especial Super Mario, lo que sea, que puedes encontrar en cualquier otro podcast, siempre va a ser un número muy pequeño y muy ridículo. Pues en asiloretro.com. Ahí tienes todos los enlaces a redes sociales, a la descarga de iTunes, a iVoox, a donde prefieras consumirlo, pues ahí tienes los enlaces. Game Over es un poco raro, porque claro, era podcast cuando no sabíamos que existían los podcasts. Empezamos en el 99 en una radio local, bueno, de hecho seguimos en la misma radio local. Empezamos en el 99 haciendo un programa de radio un año después de morir Game 40, porque gustaban los videojuegos. De hecho, yo empecé como colaborador el primer año, y a partir del 2000 ya redefinimos el programa. Es decir, tuvimos la temporada 0, que fue la 99-2000, y a partir del 2000 empezó la temporada 1.
Y es un programa que hacemos porque nos gusta, sinceramente. No se comparten audiencias, no hay ningún dato público en ese aspecto. Y hemos ido haciendo lo que nos gusta sin importar si eso iba a tener mayor o menor repercusión. Nos hace gracia el humor tonto, nos hace gracia la historia del videojuego, tenemos una forma muy particular de pensar en videojuegos. Como siempre hemos ido a nuestra bola, los juegos que analizamos o son comprados o analizados o prestados entre nosotros, por eso los juegos que analizamos siempre salen 1, 2, 3 meses más tarde. Es decir, a día de esta grabación, que no sé cuándo saldrá, pero a día de esta grabación, hoy vamos a analizar en el programa Remember Me. Remember Me, que es un juego que van a regalar ahora en la PlayStation Network. Pero cuando creemos que nos interesa hablar de un juego que nos gusta mucho, lo cogemos y hablamos. Es un poco una caja de desastre de todo lo que nos gusta del videojuego, y como no es un negocio, pues podemos hacerlo sin pensar demasiado en las consecuencias y probar cosas. Es decir, realmente colgamos los programas desde el 2000, 2001, desde el programa 14 colgamos en internet. Allá por eso, pues principios del año 2001, finales del 2000. En aquella época fue una propuesta de uno de los colaboradores, que era Volcano, y nosotros, muchos del programa pensábamos, ¿quién se va a querer bajar un programa de radio de videojuegos por internet? Lo escuchará el del pueblo y tira millas, ya está. Es decir, es un cajón desastre de toda la gente que compone, y vamos probando cosas y algunas funcionan, algunas no. Y yo creo que simplemente la gente acaba conociéndonos porque somos los abuelos que siguen ahí 15 años haciendo programas y nos han probado, y por eso hemos acabado llegando a la gente. Es que depende de donde consideres arriba. Yo, insisto, hago el programa por gusto. Entonces, lo único que puedo decir, y que creo que se aplica a cualquier medio audiovisual, es constancia, 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 constancia. Y hay un momento en el que la gente dice, oye, que esa persona está ahí, hagas lo que hagas o digas lo que digas, esa persona continúa, 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 algo tendrá, algo tendrá. Al tener más tiempo de exposición, obviamente, pues hay más posibilidades de que alguien que te pille por casualidad se enganche. Yo creo que simplemente que llevamos mucho tiempo, porque realmente Game Over no empezó a medianamente conocerse hasta que no llevábamos 7 u 8 años emitiendo. Y cualquier podcast que empezó ya por el 2005, en la primera temporada ya tenía más audiencia que nosotros en 6 o 7 años. O sea, simplemente ha sido algo que hemos ido a nuestra bola, y como nos hemos mantenido, la gente nos ha ido conociendo. Y en algún momento dado, pues alguien que conoce a más gente nos lo ha dado a conocer, y por eso va llegando a más gente. Pero ha sido simplemente constancia, 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 constancia. Empezamos en Radio Despí y continuamos en Radio Despí. Es más, 2 años antes de Game Over, Fus ya estaba en Radio Despí haciendo Manga y Punto, que luego se convirtió en Game Over. Y era Radio Despí, pero era Radio Despí en la trastienda de una iglesia. Que claro, con los puestos que tenían de mujeres enseñando el culo y tal, no les gustaba mucho al cura. Luego ya nos trasladamos a unas instalaciones del ayuntamiento que nos dieron se viene a la radio, mejor dicho, en el campo de fútbol de Sant Joan Despí, el de Levante Las Planas, y llevamos desde ahí haciendo el programa desde entonces. Pues si queréis escuchar Game Over, en portalgameover.com tenéis enlaces a iTunes, a iVoox, etcétera. También las redes sociales. Y si queréis ver el blog, hace un par de años o 3 lo trasladamos a Eurogamer. Así que si vais a eurogamer.es/gameover encontraréis el blog y también pues un enlace al último programa emitido. Constancia, siempre lo digo. Hace muchos años, una tira de Penny Arcade, no sé si una tira o era el típico comentario que viene con la tira. Fue con la explosión de los webcomics, te estoy hablando de 2002, 2003. Se acercaron a los de Penny Arcade y les preguntaron, oye, ¿qué es lo más importante a la hora de crear un webcomic? Y le dijo el tío, persistencia. Y considero, y siempre lo he creído y siempre lo he mantenido, que la persistencia es lo que hace que un proyecto llegue a alguna parte. No te voy a decir que triunfe o no triunfe, pero como mínimo que llegue a exponer de lo que realmente está hecho. La persistencia
significa que si quieres hacer algo y quieres que llegue a alguna parte, tienes que pelearte, tienes que estar ahí trabajando, tienes que no parar, aunque yo que sé, estoy depre porque me ha dejado la novia, estoy medio resfriado, hoy he dormido poco. Da igual, el oyente quiere saber que si cada sábado haces un Game Over, que el sábado encontrará el Game Over. O si cada viernes subes un asilo retro, pues que el viernes estará asilo retro. O que si cada miércoles subes un GX Podcast, estará su GX Podcast. Porque el oyente te está escuchando, te está consumiendo. Y por mucho que no quiera que te pase nada malo, si al final no le entretienes, buscará a alguien que te sustituya. Entonces, si queréis que algo se tome en serio, lo tenéis que tomar en serio vosotros mismos. Así que cuando iniciéis un proyecto, trabajo duro y persistencia. Y una vez que lo hayáis lanzado, no regodearse en él, porque a partir de ahí la gente va a conocer ese programa que habéis hecho, que os habéis esforzado muchísimo, pero para ti ya ha acabado. Para ti es el siguiente programa. Venga, horas y horas a preparar lo siguiente que vayas a lanzar, el siguiente artículo, el siguiente libro, el siguiente relato, el siguiente podcast, el siguiente especial, el siguiente vídeo, lo que sea. Es persistencia. Si el reto es una moda pasajera, eso te diré una cosa. Este año hacen la 39 reunión de usuarios de MSX. Llevan 20 años haciendo reuniones 2 veces al año en España, y además España es uno de los países que tienen muchísima fuerza a nivel de retro, a nivel de desarrollo. Hace años hablábamos de Holanda en el tema del SX. Yo diría que hoy día es España, y si no es la líder, está ahí con los líderes del retro. Y no es una moda en el sentido de que hay cada vez más contenido retro. Creo que se va a ver cada vez más contenido profesional retro. Ayer me hablaban de un programa profesional retro que todavía no lo he indagado porque no me ha dado tiempo, pero en Estados Unidos se ve que ya se está empezando a ser un negocio, y no un negocio en el más sentido, no un negocio especulativo, sino un negocio bueno en el sentido de crear contenido nuevo, el retro. Así que el reto ha venido a quedarse, y sobre todo ha venido a quedarse porque lo que hemos hecho es, gracias a internet, que todo el mundo puede crear algo, puede crear contenido. Toda la vida, cuando alcanzamos los 30 años, nos vuelven a vender lo que éramos cuando éramos niños. Fijaos las películas de Tanky Hatch, luego fijaos la película de Equipo A, esos DVDs del Equipo A, del Coche Fantástico. El asunto es que hemos pasado de que antes solo podían hacer las grandes productoras o las grandes empresas o el gran capital, y hoy día lo podemos hacer todos. Con trabajo duro, persistencia, lo que tú quieras, pero lo podemos hacer todos. Entonces, como siempre vamos a hablar de aquello que nos gustó de infancia, el retro se va a quedar. Y el retro se va a quedar, y el retro se va a modificar gracias a internet, se va a mutar y va a coger cada vez más fuerza. Hablo del retro de videojuegos, pero quien habla de retro de videojuegos, hablo del retro de cine, que también empieza a haber mucho movimiento. Hablo del retro de juguetes, que ahí tenéis programas en Discovery Channel, creo que los echan, de gente que caza juguetes antiguos. Retro de cualquier cosa va a ser un negocio. Y el reto de videojuegos, obviamente, es una industria que acaba de empezar, pero yo estoy absoluta y completamente convencido que ha venido para quedarse. El problema que tengo es que he crecido con los videojuegos porque las máquinas siempre me han fascinado. Entonces mis recuerdos de juegos, recuerdo los arcades, recuerdo acceder a sistemas de amigos, de familia. Creo que el primer sistema de juegos que tuve fueron handhelds, lo que ahora llamamos Game & Watch, pero que no eran Game & Watch, porque las Game & Watch eran muy caras y mi familia no se la podía permitir. O no se la podían permitir, o decían, bueno, es un niño, le damos la piratilla esta amarilla que vale 990 pesetas y está súper contento. Recuerdo 2 o 3 handhelds, que las llamábamos entonces, de estas, y luego ya tener el MSX2, que ya fue donde me metí en serio a apasionarme por los videojuegos. El MSX2 fue con el que me introduje, fue con el que definí cómo pensaba cómo son los videojuegos, qué es lo que es un videojuego. Fue donde me enganché a este mundo, algo que defiendo que es un arte cultural.
Sí, definitivamente sí. El MSX, bueno, el MSX en general, pero mi MSX2 en particular es mi sistema retro favorito. Siempre he sido muy fan de la saga Super Mario, siempre he sido muy fan de la saga Metal Gear, porque Metal Gear lo descubrí en MSX. Y mi juego favorito, por muchos motivos, no debo decir que sea mi favorito, pero sí el que tengo un cariño muy especial, es el Metal Gear 2 de MSX, porque lo importé en su momento y lo disfruté cuando salió el juego. Y ¿sabéis esa sensación cuando tienes algo que sabes que con el tiempo todo el mundo ha llegado a conocer, pero que tú has vivido en ese momento, que es muy tuyo, muy personal? Pues ese juego lo es para mí. Por lo tanto, Metal Gear 2 es un juego que tengo muchísimo cariño. Sí, colecciono. No tengo espacio ahora mismo para poder exhibirlas como querría, pero, y es más, ahora con el paro, llevo unos años que no está la situación, entonces no compro nada nuevo, pero todo lo que tengo lo conservo. Si alguien quiere darme algo, me vende algo, pues lo pillo, porque realmente lo colecciono y en su momento quiero poder exhibirlo, poder exhibir esos juegos de microordenadores, esas consolas, todas las consolas de historia, porque no quiero decir solo las retro, solo las modernas. Es algo sí, que para mí el videojuego es algo que me apasiona y voy coleccionando en la medida de mis posibilidades. Super Nintendo, Super Nintendísimo. Yo en su momento, cuando pasé a consolas, me pillé una Game Boy porque la quería para viajar, entonces necesitaba algo que durase las pilas. A partir de ahí, pues obviamente ya me metí en un poco el espíritu Nintendo. Aparte, cuando aún las consolas era algo que solo se jugaba en el Carrefour, los juegos de Nintendo les tenía un cariño especial. Recuerdo en las ferias del Sony Mag aquí en Barcelona, que cuando iba yo de ñajo ahí con 9-10 años, yo iba como loco a jugar a los Super Mario, me encantaba la recreativa de Super Mario Bros, que también la pude jugar en su día. Así que obvio, con ser la Super Nintendo me decantase de cabeza por la Super Nintendo. Super Mario World me apasionó, me encantó. Es un juego que ya había jugado mucho en los Carrefour, bueno, en los Pricas entonces, que el Prica es el Carrefour retro. En el evento había un amplio mercadillo donde podías encontrar esas joyas de antaño que tanto buscabas, y a un muy buen precio. Había juegos de Super Nintendo, Mega Drive y Master System, entre otras. También se podían comprar consolas. Por la zona rondaban Xavi o Alberto de One Up Radio Team, y aprovechamos para entrevistarlos. Bueno, One Up Radio Team es un programa de radio que también hacemos podcast. Ahora mismo estamos en Radio Rubí y emitiendo también en Radio Senquirsa. También tenemos canal de YouTube y bueno, somos un poco atípicos. Somos el caiga quien caiga del mundo del podcast de videojuegos. Nosotros hacemos locuras, nos gusta más el humor. Y hay mucha gente que habla de videojuegos. Vamos a reírnos, ¿no? Como mínimo. O al menos se intenta. Pues teníamos un programa antes donde empezamos a hacer una sección de videojuegos y entonces el técnico me dijo, hombre, ¿por qué no hacemos un programa solo de videojuegos? Y yo le dije, pues venga, vamos a hacerlo. Y así nació. Y yo luego más tarde dije, oye, esto pues está súper divertido y me acoplé ahí por toda la patilla. Actualmente creo somos 8 personas. Está Carla Cerqueda, que es el director, yo, que soy el productor y coordinador de guionistas, está Daniel Robles, que es nuestro analista, o Alberto Soria, que es nuestro informático experto en temas así raros. Después tenemos a Daniel Martín Corso, que es nuestro presentador. Después tenemos a Nando, que no me acuerdo cómo es su apellido. López, tío. Eso. Nando López.
que es nuestro experto en temas de retro y en temas así más de plataformas táctiles. Y después están Pablo Casares y Enrique Redondo, que son los guionistas y becarios. Los esclavos. Sí. Menos de los que queríamos. Bueno, vamos haciendo. Actualmente creo que en Twitter debemos tener unos 2000 aproximadamente. Oh, yo creo que no llegamos a los 1000, ¿eh? Da igual, pero échate el pisto. Ah, buah, sí, somos unas Twitstars. Tenemos 10.000 followers en Twitter. No, y en YouTube pues vamos por unos 124, creo, suscriptores. Vamos subiendo vídeos de vez en cuando, pero menos de los que nos gustaría, como a todo el mundo, supongo. Ya ves, es muy triste. Mejorar la web. Sí, a mí me gusta encontrar trabajos, está bien. O sea, si alguien está viendo y quiere contratarme, pues yo estoy aquí. No, bueno, mejorar un poco, mejorar la web, subir más vídeos a YouTube, publicar un poco más de cosas en la web. No, realmente nuestro objetivo primordial es dar más caña al canal de YouTube y hacer cosas más diferentes. De bucear básicamente en todas las páginas de Google. Busco algo y hasta que no encuentro algo que no haya repetido antes o que no esté repetido en cualquier otro sitio, lo encuentro. Es triste, pero hay veces que he tenido que llegar hasta la página 35 de Google para encontrar alguna cosa. Pero bueno, sí. Existe la página 35 de Google. Eso cuenta. De hecho, Google se cansó de Gualberto y le dijo, ya, para. En realidad soy el beta tester no oficial de a ver hasta dónde llegan las páginas de búsqueda de Google, pero no quieren pagarme. ¿No sabéis dónde os estáis metiendo? No, sobre todo que se lo pasen bien. Porque si has de hacer algo por obligación, no hace falta que lo hagas. Como mínimo, ríete. Ah, y no esperes cobrar. Eso iba a decir yo, no esperéis hacerlo por remuneración porque es un mundo que está ya saturado y es muy complicado obtener beneficios, pero bueno, por intentarlo que no quede. Ah, y si entráis en nuestro territorio estáis muertos. Ah, pues mira, nos pueden encontrar en nuestra página web que es www.oneupradio.team.com. Pueden mirar en nuestro canal de YouTube que es OneUp Radio Team, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter que es OneUp Radio Team. En iVoox nos puedes encontrar con OneUp Radio Team, en iTunes nos puedes encontrar con OneUp Radio Team. De hecho, creo que cualquier cosa que ponga OneUp Radio Team puedes encontrarnos a nosotros. No es muy complicado, ¿eh? Pues mucha más gente de la que me esperaba realmente. O sea, no es que diga, no, aquí no vendrá ni Dios. Pero me esperaba poca influencia por, no sé, por el tipo de evento que es. Y además al ser el primero y está a reventar y además es muy divertido. Me han pegado una paliza en Street Fighter que no olvidaré nunca. Sí, hemos llegado esta mañana y estaba un poco vacío y hemos pensado, bueno, a ver si arranca esto, pero la verdad es que ahora… ¡Golpe pam! No, se ha llenado muy rápido y la verdad es que ha tenido mucha más repercusión de la que pensamos que iba a tener. Pero es bueno, güey. No, está bien porque el mundo retro, la verdad es que a veces necesita un poco más de representación en nuestro país. Pero bueno, se agradece eventos como este. Vale, pues bueno, está bien organizado y además se agradece mucho el hecho de que sea gratis. Porque, por ejemplo, hemos ido a otros eventos que son de pago y para ser de pago la organización está muy mal hecha y en cambio se agradece que todos sabiendo que no van a ganar dinero de esto, ni no sé ni si para pagar gastos con las entradas, se agradece que esté trabajada. Que haya los stands con las conferencias, los sitios para jugar, está bastante bien organizado. ¿Qué destacaría? El palizón que le he pegado a Xavier Street Fighter. Qué majo. No, ¿qué destacaría? La verdad es que todo lo que es el tema de Factory Arcade, que tienen un producto muy bueno y bastante especial. Dudo que haya mucha gente en España que se dedique a este nicho de mercado, que es bastante específico, pero por lo que parece a ellos les funciona muy bien y la verdad es que se agradece que haya alguien que quiera rescatar el retro en este país, aparte de la asociación Asupiva, que tiene la campaña de Juegos por Alimentos, que la verdad es que es una iniciativa muy buena y muy loable. Pues yo destacaría que hay muchos sitios por jugar.
llámame raro. No, pero eso también se agradece, que si vienes a un sitio de videojuegos, has de poder jugar. Y hay muchos sitios en los que no puedes jugar. Y aquí puedes jugar en muchos sitios y a muchas consolas diferentes, y eso se agradece. Sí, que la sala de conferencias esté un poco apartada. Y cerrada. Hombre, estaría bien. Y un poco más de sillas tampoco iría mal. La mía fue una Game Gear, que venía con un juego de deportes, de tenis, que yo siempre pensaba que era el otro y claro, pensaba que siempre ganaba y yo diciendo, hostia, soy la polla. Hasta que viene que no, que era el que estaba como más atrás y yo, qué malo soy. Vale sobremesa y de esto. La primera plataforma que tuve fue una Game Boy de las tochas, con el Super Mario Land. Que el día que me lo pasé he conseguido pasarme un Mario. El Mario tiene final, sí, más o menos esa fue mi reacción, aproximadamente. Yo me quedo con SNES. ¿Por qué me lo quitas? Lo iba a decir yo. Ha venido primero. Pues mira, para hacerte la competencia me voy a quedar con Mega Drive. Vale. Vale. Fontanerito. Mira, como mínimo yo sigo sacando juegos. Tú estás... No voy a decir cómo está Sonic. Uf, ese es más complicado ya. Yo me quedaría con Super Mario World. De SNES. Sí, de SNES. Yo me quedo con un juego de la Game Boy que era de Asterix y Obelix. Que, a ver, no era un gran juego, pero le di una de horas y me gusta tanto que aún sigo jugando. Por el cariño. Sí, nostalgia. Yo sí colecciono consolas y videojuegos, pero ha llegado al punto ya que empiezan a ser inasequibles. Porque tener que comprarme una Neo Geo ahora mismo como está el patio, va a ser que no, ¿eh? Yo, como tengo amigos que lo hacen, no lo hago. Hubo ponencias por parte de Pepa Lacan, en la que nos habló del mundo de los videojuegos en los ordenadores personales japoneses. Albert Miralles, que nos dio una introducción a la programación SGDK de Mega Drive. José Manuel Fernández Speedy, explicando la historia de los videojuegos en España, y Pablo Avilés, que nos comentó curiosidades sobre los videojuegos. Se hicieron podcasts en directo de la mano de Pulpo Frito y el Club Vintage. Tuvimos el placer de poder hablar con estos últimos. Pues bueno, el Club Vintage comenzó justo cuando Arcadia Gamers, el antiguo programa que teníamos nosotros, estaba a punto de terminar. Bueno, terminó por ciertas circunstancias, después volvimos y como Arcadia ya había terminado, pues Tony me llamó y me comentó, oye, ¿qué te parece hacer un programa sobre juegos viejos, sobre juegos retro, juegos clásicos? Y acepté sin ninguna duda porque es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Y bueno, pues básicamente era eso, relatar un poco el juego que íbamos a tratar esas semanas, hablar un poco de su proceso de desarrollo, de gente que había involucrada detrás y después diseccionar ya un poco el juego con más calma, ¿no? Con sus pantallas, personajes, historias, etcétera, etcétera. Y después ya pues éramos Tony y yo, al principio el programa ya estaba más o menos decidido y necesitábamos nuevos componentes y entonces ya pues poco a poco fuimos conformando el grupo y aquí tenemos a Cristian, uno de los componentes que bueno pues salió de casualidad de decir, hostia, ¿qué te apetece participar en el programa? Y aceptó sin ninguna duda. Ahora mismo lo formamos yo, Cristian y Tony, que ahora no ha podido venir este fin de semana, pero estos somos los 3 integrantes que hay ahora y evidentemente después tenemos varios colaboradores, como ya habéis visto, como Evil Ryu, como Speedy, como Alfonso de Play Games and Cards. Vamos teniendo varios invitados. Lo que pasa es que ahora la cosa está un poco más difícil porque antes estábamos en una radio, ahora ya lo hacemos más independiente. Y claro, contactar con la gente, como no tenemos teléfonos y lo tenemos que hacer desde el Skype, es más follón y ahora es más difícil tener colaboradores. Pero normalmente intentamos tener a alguien que domine el juego, que sabemos nosotros que sabe del juego
para poder hablar más extendidamente con él y que nos dé otra opinión, otro punto de vista del propio juego. Tenemos bastantes seguidores, sí. No sabemos el número exacto, evidentemente, aunque realmente tampoco lo vemos algo importante. Quiero decir, a pesar de que podamos tener muchos, lo que nos interesa, porque no cobramos de ello, por lo tanto nos da igual, pero nos gusta tener una base de gente que nos escucha que nos escucha semanalmente, que nos escucha varias veces según el programa, programas muy largos como puede ser el programa de Final Fantasy VII que dura 9 horas y gente que se lo ha escuchado 3-4 veces, ¿no? Eso es una cosa que nos alegra, más que escuchar. A mí lo que me alegra es gente que pueda venir y decir, oye, mira, me he comprado la Super Nintendo, me he comprado tal consola porque habéis analizado este juego y me habéis dicho que es la bomba y me ha encantado. Yo creo que buscamos más ese favor, ¿no? Sí, también lo que nos hace mucha ilusión es el concepto de que haya el feedback, de que si a la gente le ha gustado lo que nos cuente de lo que ha sido para ellos, o incitar a la persona que escucha el programa que si no lo ha jugado el juego, lo juegue antes, para ver que verdaderamente son juegos que valen la pena jugarlos y que son de, como decimos nosotros, de 5 estrellas. Hay un proyecto en mente, bueno, siempre lo ha estado, sobre el Club Vintage, que era ese especial King of Fighters. Siempre ha estado ahí, la verdad es que no sabemos cuándo lo podemos hacer, pero creo que hablo en nombre de todos, que es un especial que nos morimos de ganas. Lo que pasa es que, claro, son muchas horas, no sabemos cuánto va a durar, pero son muchas horas, hay que concretar, hay que quedar, hay que hablarlo muy bien. O sea que ese es yo creo que para mí es uno de los proyectos que más me gustaría hacer ahora mismo, es ese especial King of Fighters, que creo que llegará, no sé cuándo, pero... Normalmente, antes de empezar cada temporada, nos reunimos los componentes y vamos diciendo, oye, ¿qué juego te gustaría hacer a ti? Pues a mí me gustaría hacer el Street Fighter 3, por decir un motivo. Y a ti, Cristian, pues a mí me gustaría, ¿a ti qué te gustaría hacer? Bueno, por ejemplo, yo que sé, un Strider o un King of Fighter, como, bueno, esto ya se ha ido tirando más lejos, pero bueno. Pero también es el concepto de que no solo es el juego que nos gusta, también intentamos no diversificar un poco los estilos de juego. Si es un juego de carreras, que al menos haya un juego de carreras por temporada, un juego de puzzles, bueno, puzzles no me parece no hemos hecho, pero tocaría, pero un juego de naves, un juego de carreras, siempre dosificándolos en el programa para que digamos que no queden juntos y la gente se aburra un poco del mismo género. Claro, porque no sería, por ejemplo, a mí me encanta SNK o Capcom, pero no podemos hacer una temporada que solo sea SNK o Capcom. O sea, más o menos tenemos que, entre los juegos que nos gustan, si hacemos una lista de, pues esa temporada son 50 juegos, pues vamos a ver, a ti te gusta el Strider, vale, pues después del Strider vamos a intercalar un Ridge Racer, después del Ridge Racer pues un Ghost and Ghost de plataformas, ¿no? Entre los juegos que más nos gustan, ir mezclando un poco a poco para que no sea sobrecargado de hablar cada semana de Capcom, cada semana de SNK o cada semana de un juego de lucha. Yo creo que el retro ahora ha pegado el boom. Yo creo que ya, y espero que sea para quedarse, porque la verdad es que llegamos a una época que yo creo que a todos nos gusta volver a jugar a juegos del pasado, de volver a jugar a un King of Fighters 98 o a un Turtles in Time del 91 o a un Turtles del 89 o a un Strider, ¿no? Yo creo que se va a quedar, yo creo que es una boda que se puede quedar, porque no estamos hablando principalmente de juegos malos. Yo creo que cada año tiene sus juegos, el año 91 tendrá sus juegos, el año 92 tendrán grandes títulos que podrán ser recordados y jugados, y yo creo que a medida que vaya pasando las generaciones, yo creo que se irá haciendo más grande el tema del retro, y yo creo que es una moda que ya se va a quedar. Y viendo cómo está esto del Retro Barcelona, el ambiente que hay, padres que llevan a su niño a probar a juegos de arcades de muchas épocas, yo creo que es una cosa que se va a quedar y se va a mantener. Sí, totalmente, es una cosa que se va a quedar, se va a mantener y se va a expandir, como ya ha dicho Edu.
y que veo que ya es algo primordial, sobre todo si quieres tener un blog de videojuegos actuales o tienes que tener como mínimo una sección de retro. Ya es algo, un apartado que ya es un clásico, se ha de meter sí o sí. Sobre temática retro hay varios estilos. Yo creo que cada uno puede mantener su propio estilo. Hay gente que dice, pues mira, yo quiero hablar más del recuerdo del juego, juntar a 4 amigos y hablar del juego, no hablar de la historia ni de quién estaba detrás ni tal. Y hay otros como en el caso del Club Vintage, ¿no? Que quizá entramos más en esos datos, ¿no? En hablar un poco más de la historia que hay detrás del desarrollo. Yo creo que en este caso, tanto que sea del recuerdo o no, yo creo que una premisa básica es volver a jugar al juego, porque la memoria a veces engaña, a veces te hace creer que un juego en su época era increíble y en realidad no era tan bueno, o alguna versión posterior que tú pensabas que era mala es buena. Yo creo que volver a rejugar el título es indispensable para un podcast retro, para tenerlo en mente, para tenerlo fresco y poder hablar bien y no cometer errores de pues esto estaba bien, esto estaba mal, y después que lo escuche alguien, lo vaya a jugar y veas que te has equivocado. Lo mejor es intentar que eso, básicamente 2 premisas básicas, que es buscar información si vais a hablar de la historia del propio juego, buscar información donde podáis, y si vais a hablar del recuerdo, también jugarlo un poco para tenerlo en mente, para tenerlo fresco y recordar las cosas que en su día veías que eran grandes y tenerlas en mente después y saber que siguen siendo así, y si es al revés también, evidentemente. Yo creo que la premisa básica es volver a jugar al título. Sí, la verdad es que la premisa básica es volver a jugar al título, y sobre todo algo que también vemos desde el club es el hecho de que no nos tenemos que encerrar en juegos que hayan sido poco conocidos. Son juegos más bien mainstream, son juegos que a todo el mundo le gusta escuchar, porque hay mucha gente que a lo mejor son juegos que han tenido éxito pero de épocas muy pasadas y la gente no se acuerda. Todo el mundo se acuerda de un Final Fantasy VII, todo el mundo se acuerda de un Symphony of the Night. Hay quien le llama a retro, hay quien no le llama a retro, pero están ahí y hay muchos oyentes y mucha gente que le gusta escuchar estos juegos. Pues nos pueden encontrar en iTunes, estamos ahí, ponéis el Club Vintage en iTunes en la Store y nos apareceremos. En iVoox también estamos por ahí. Básicamente son nuestras dos fuentes de recursos. No hay foro, no hay página, por desgracia, pero bueno, el que nos quiera escuchar, estamos por iTunes y por iVoox. A mí el evento, sinceramente, mejor de lo que esperaba en un buen principio. Sí que es verdad que al principio tenía un poco de duda, viendo que tardaron mucho en confirmar ciertas cosas, tardaron mucho en confirmar ciertos eventos, etcétera, etcétera. Pero una vez aquí, visto el ambiente, visto la organización, mucho mejor de lo esperable en un principio. La verdad es que estoy muy contento y espero que el año que viene se pueda hacer más y mejor. Evidentemente, como todo evento primerizo, se ve que evidentemente hay cosas que mejorar. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la página web, hacerla un poco más vistosa, colocación de carteles en algunos lados, que tampoco he visto mucho por Barcelona, pero como evento en general yo creo que es espectacular, que para ser el primer Retro Barcelona ha estado muy bien. Se puede disfrutar, hay muchas charlas, hay muchos torneos. Yo creo que desde parte organizativa mucho mejor de lo que yo esperaba en un buen principio. Sí, la verdad es que ha sido para mí también un impacto el ver que, pese a cómo estaban en las redes sociales y cómo estaba todo en general, ver el lugar y verlo que es un lugar que se ve bien, y además que la recepción, que hay mucha gente interesada, que estos 2 últimos días ha estado lleno. No sé, es maravilloso, eso es una cosa que ojalá siga en curso. La organización de momento bien, no he visto ningún problema. Por ejemplo, Carles de Vicio Planet
está muy metido, ya los vemos ahí preparando, nos ha ayudado a preparar el programa, nos ha puesto los materiales. El torneo de COF 98 lo voy a organizar yo ahora, junto con ellos. De momento todo bien, veo que se van cumpliendo los horarios, o sea que no creo que haya ninguna pega. Quizá a lo mejor el año que viene preparar más charlas o preparar más cosas que la gente pueda interactuar. Yo creo que la grandeza quizá del Retro Barcelona o de un evento retro, aparte de tener tiendas, expositores y tal, es que se vayan haciendo muchas cosas para que la gente participe, ya sean torneos de juegos retro, ya sean charlas como la que ha hecho Speedy, ya sea con la participación de varios podcasts como en el caso del Club Vintage o Retro Podcast o Rejugando. Yo creo que a medida que vayas haciendo más actividades, la gente va a participar más y va a interactuar más con el evento y lo va a tener más en cuenta siempre. Lo mismo exactamente que el Edu, porque la verdad es que es importante que esto siga avanzando y que siga llenándose gente y que sí que tiene que seguir esto. Hombre, yo ahora mismo, aparte de los podcasts que son interesantes, la charla de Speedy y los torneos. Yo creo que los torneos siempre es un buen momento para interactuar con la gente. De hecho, yo siempre he montado torneos de juegos de lucha, siempre he estado muy metido en el tema. Y yo creo que es una manera interesante de conocer a gente, que le guste ese juego, de conocer a gente que le encante el mundo de este retro. Yo creo que destaco eso, los torneos y las charlas, básicamente, y todo aquello que conlleve a que el público participe y esté pendiente de ese evento. Yo destacaría lo que es, digamos, el acceso a recreativas, el acceso a todo tipo de videojuegos. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede jugar, puede sentarse. No hay que hacer colas largas, hay muchas recreativas y cada una con géneros diferentes de varias épocas. Posiblemente lo que más destacaría. Creo que mejorar lo que he dicho antes, quizá añadir un poco de charlas, alguna charla más, invitar a algún podcast más del mundo retro, algún torneo más quizá, y mejorar sobre todo la presentación en página web, colgar carteles, más publicidad quizá lo que le falta es un poco de eso, de más publicidad para poder acceder todo el mundo y que la tenga ahí para que digas, vale, en la página web entro y está actualizada al momento. Quizá un poco más de cariño en la página web y en la confirmación de los eventos antes del propio evento. Básicamente lo mismo, apoyar un poco el evento, la publicidad, más carteles o más anuncios, más... Digamos que más gente se entere de que esto es un sitio, de que ahora se está celebrando una feria y de que la verdad es que es una buena manera de pasar la mañana tarde o el momento que sea y de aprender un poco de la cultura del videojuego. En el stand de Sega Saturno pudimos disfrutar de sus proyectos de traducción del Shenmue al castellano y del Gran Polisnauts de Hideo Kojima al inglés, del que os dejamos estas imágenes.
なんだ、間違った、ごめんよ。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。Bueno, pues resumidamente Fase Bonus es un podcast que en un principio se ideó como una especie de plataforma para hablar del retro. Ya llevamos unos 5 años en el tema y cuando lo empezamos a hacer se hablaba muy poquito en el mundillo acerca de este género. Entonces pensamos que con todo lo que nos gusta jugar, que llevamos toda nuestra vida, nos gustaría entretener a la gente y a la vez pues, entretenernos nosotros. Así que Fase Bonus empezó siendo un podcast sobre videojuegos retro, pero ha acabado siendo un cajón desastre donde tiene cabida desde cine clásico o no tan clásico, bueno o malo, a radioteatro, literatura, manga, un poquito de todo. Bueno, pues esto sería un poquito complicado de explicar y yo creo que más de una persona igual le pasa un poquito como a mí. Yo trabajaba en una cadena de 8 horas diarias y era un peñazo. Entonces hubo un momento en esta empresa que me dejaron llevar un podcast, o sea, me dejaron llevar un MP3, perdón. Lo primero que hice fue buscar podcast de videojuegos y descubrí que esas 8 horas con podcast de videojuegos no eran tan malas y se podía aprender y te lo pasabas muy bien. Y yo, como siempre he estado muy enamorado del retro, dije, hostia, pues este género no se toca mucho. Vamos a intentar meternos aquí un poquito en esto, hablando de este género que cuando nosotros empezamos era un poquito más dejado. Básicamente es eso, empezó siendo una manera de querer entretener a la gente como otros programas me entretenían a mí. Bueno, pues empezamos siendo 3, Albert, David Murciano y yo en este caso, y empezó todo de una manera curiosa. Yo tenía unos programitas muy amateurs, muy malos entre comillas, pero Albert empezó a escucharlos y decidió reunir a un grupo de gente para intentar llevar a cabo algo que sería Fase Bonus. Entonces los componentes iniciales seremos nosotros 3, pero hay mucha gente que nos ayuda. Podríamos hablar de Altamair, Mar Robledo, Robeini, gente que aporta su granito de arena y que siempre da ese toquecito cuando vas a hablar de algo muy particular. Atari 2600, hay que contar con un tío que sepa, pues con Robeini. Entonces, aunque somos básicamente 3 personas, el grupo es enorme y casi toda la gente que participa también en 1985 Alternativo aporta su granito de arena a Fase Bonus. Pues no lo sé, la verdad, queremos pensar que sí, y la gente te arropa y parece que sí. Yo, siendo sincero, yo creo que sí, pero tampoco os lo puedo asegurar, no hay una cuenta para esto. No, yo creo que no. Fase Bonus, como digo, es un cajón desastre. Estamos intentando dar salida también al canal de YouTube, donde intentamos hacer unos vídeos que sean entretenidos, pues como siempre digo, para una merienda con un bocadillo, pues ponerte a ver esos vídeos. También nos roba muchísimo tiempo 1985 Alternativo. Grabar el programa, aunque al principio era un poco más disparate, ahora tiene un proceso largo. Hacemos el GOTY que nos costó 14 horas y mucha preparación, contar con gente, entonces ya vale, de proyectos por ahora, con esto suficiente. Bueno, pues el criterio sería, contra más mala sea y más me ría, mejor. Básicamente sería eso. Y si es hindú y sin subtítulos, ya la hecatombe. Es un intento de superar lo insuperable. Contra más mala sea la película, mejor. Básicamente sería eso. Pues simplemente que escuche muchos podcasts, que vea lo que a él le gusta de esos y lo intente aplicar sobre el género que él quiera. Podcasts literarios, de videojuegos, sobre lo que sea. Yo creo que puede ser medianamente sencillo hacer podcast si sabes de lo que hablas y de lo que hablas te gusta. Puedes dar ese toquecito de corazón que tenemos los podcasts amateurs y que pues yo creo que nos hacen a todos un poquito grandes. Bueno, pues fasebonus.net directamente, acudís allí, ya sabéis que estamos tanto para los podcasts como para el foro, para todo estamos ahí. A mí particularmente estupendo, a mí me está gustando muchísimo. Es espacioso, está muy lleno, hay mucha iluminación y eso es muy bueno. Hay muy buen ambiente, hay mucha gente moviéndose, gente preguntando, hay mucho colegueo, conoces a gente. Mi impresión es que para ser la primera vez está, pero francamente bien, me ha gustado muchísimo. La organización yo diría que bastante buena.
todo, quitando un pequeño retraso que ha habido por causas ajenas, yo creo que está todo muy bien. Los organizadores son estupendos, nos están tratando fantásticamente y además son gente muy maja y te ríes muchísimo con ellos. La organización me está gustando mucho. Pues en general, dos cosas. Primero, tirando un poco a la vena retro, el merchandising que hay de comprar videojuegos es una barbaridad. Tenéis lo que queráis, es una auténtica pasada. Y segundo, el colegueo que se está generando aquí. Te encuentras con gente que te ve en el foro y viene a hablarte y se forman grupos de 10 personas tranquilamente hablando pues, de nuestras cosas. Así que esas dos cosas destacables totalmente. Pues yo particularmente no. Entiendo que hacer esto es complicado y que se pueden tener sus fallos a ser la primera vez que se genera, pero yo particularmente creo que se está haciendo con todo el esfuerzo posible y quizás algún detalle se podía pulir, pero yo no soy la persona más indicada para decir cuál es ese detalle porque ya insisto en que a mí me está gustando mucho todo lo que estoy viendo. Mi primer sistema, el primero que toqué, un Atari 2600, pero mío propio, el Spectrum 48K. Difícil. Yo diría que siempre me da esa venita el Spectrum o la Strand CPC, pero favorito difícil. Va por días. Bueno, eso es más complicado aún. Videojuegos favoritos muchos. Quizás alguno que lo tenga muy grabado en el corazón y que dices, esto me gustaría dedicarme a esto. Láser Squad de Spectrum, las aventuras conversacionales de Aventuras AD. Pero favorito como tal, no creo que tenga uno. Alone in the Dark sabe todo el mundo que me chifla y ha sido una injusticia que haya perdido en el GOTY. Yo os odio a todos, pero Alone in the Dark sería uno de esos juegos que ya te enamora para siempre de los videojuegos, vamos. Intento coleccionar, pero sabéis todos que es muy complicado. Hay precios muy caros, el espacio es reducido y que si lo piensas al final acabas comprando cosas que no usas. Intento ser coleccionista con cabeza y sobre todo por lo que me dejan, pero ya sabéis que yo sobre todo valoro emuladores y jugar. Yo, si una persona tiene emuladores y los usa diariamente, me gusta mucho más que una persona que se dedica a comprar cartuchos y a tenerlos en una estantería. Así que soy coleccionista, pero con mis aquellas. Hola, gracias a todos por venir. Os traemos un pequeño adelanto del juego, apenas es un minutillo y algo. La verdad es que es un proyecto que está avanzando despacio, pero muy seguro. Estos señores están currando un motor que esperamos aprovechar un montón, porque la verdad es que es una delicia. Ya sabéis que Ignacio ha ido dejando alguna perlita en fase bonus, comentando rutinas como por ejemplo la rutina de Axel Ike en función de la imposible el Mega Drive y los Time consiguiendo. Bueno, son vídeos que tengáis un poquito de paciencia. Un shooter de este tipo es una bestia gráficamente, requiere un montón de escenarios, de gráficamente, requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y además, tampoco nos conformamos con cualquier cosa, no estamos realmente satisfechos de algo, damos 50.000 vueltas, estamos poniendo toda la pasión y todo el cariño, bueno, esperamos que os guste mucho. Le doy también el paso a otro de nuestros grafistas, a Dani. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no me quiero extender mucho. Lo que quería recalcar es, como dice Manu, el mimo con el que estamos haciendo el juego, el cariño que le ponemos. No damos nada por bueno de buenas a primeras, todo se le da muchas vueltas. Es un placer enorme trabajar con ellos. Estamos de diferentes puntos de España, todo el día con el mail sacando humo, 30, 40 mensajes. Pierdes un día de ver el correo y bueno, eso es una montaña de emails que te viene encima. Y bueno, a ver, esperamos que os guste el tráiler. Ha sido un poquito atropellado, hemos ido un poquito de prisa y corriendo, he hecho lo que se ha podido, pero espero que os guste. Gracias. Éramos la última esperanza de nuestro mundo. Pero fallamos. Conquistaron vuestras mentes. Ahora somos meras marionetas del terror. Nuestro futuro está en tus manos.
¿qué os voy a decir? Venir uno de vosotros porque venir a explicar algo. Me comentan los compañeros si la caja la quieres de cerveza o de fuego, y no nos ha quedado nada claro. ¿Cómo me conoces? Bueno, pues señores, ha sido el teaser de Antarex, esperemos que os haya gustado y también queremos que dejéis vuestras impresiones. Nos gustaría mucho conocer un proyecto, como digo, de esta envergadura donde hay muchas cosas, no es un simple mata-mata, ya os digo que hay muchas decisiones en el juego. ¿Qué os ha parecido? Si os parece bien. A mí me ha parecido que los grafistas se han pasado un poco y ha sido una demostración de ver quién la tenía más larga al final, de a ver quién metía el muñeco más gordo. Pero bueno, eso es lo que hay. Ahora mismo es un juego que se está cocinando a fuego lento, pero que creemos que va a salir un caldo y un cocido estupendo. Esperamos vuestras impresiones, así que no dudéis en decirnos todo lo que queréis acerca de esto. Y ya sabéis, visitad fasebonus.net y recordar que 1985 Alternativo está ahí para todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchas gracias, señores. Lo dicho. Bueno, pues 1985 Alternativo surgió después de que en Fase Bonus habláramos de un montón de juegos retro y descubriéramos que es tan importante hablar como jugarlos. Y en este caso dijimos, vamos a ir un poquito más para adelante, vamos a dar un paso más. ¿Se podría hacer ahora mismo físicamente ciertos títulos que hacen compañeros dejándose un montón de tiempo? Ese fue el primer peldaño, por decirlo de alguna manera. De ahí empezamos a mover un poco hilos para hablar con gente y tal. Y se creó con la idea exactamente de que todo el mundo que pudiera desarrollar ahora mismo juegos para plataformas que se considerarían obsoletas, tener el apoyo por nuestra parte para poder revivir las experiencias que teníamos cuando comprábamos en el Centro Mail y nos llegaba ese paquete, ese sobre con nuestros 3 juegos de Spectrum y tocarlo y olerlo. Así se formó 1985 Alternativo. Sobre todo, yo diría que 2, o más bien 3. Primero, conocer a mucha gente que comparte nuestro hobby. Diría que también divertirnos, porque esto es muy divertido, a pesar de que es agotador, es muy divertido. Y tercero, dar apoyo, porque sí que la escena, creo que todo el mundo que viva la escena retro sabe que hay plataformas que tienen muy buena escena, como Spectrum o Amstrad, que está muy vivo, como MSX, pero hay ciertas plataformas, en este caso como Mega Drive, que sí que se piensa que, o nosotros pensamos que se puede dar apoyo para que la gente que realiza juegos para estos sistemas un poquito más complejos, pues reciban de nuestra parte pues todo tipo de ayuda, tanto técnica como todo lo que se pueda, resumidamente. Bueno, esto sería una pregunta larga. Bueno, como yo tengo mala memoria de pez, que se diría, voy a pasar al compañero Manu para que nos comente un poquito, porque somos muchos. Hola, somos unos cuantos en 1985. Yo diría que el primero que teníamos que mencionar es Pocket Lucho, que es el que está dirigiendo en concreto ahora el equipo Antarex. Os comento de los que estamos realmente desarrollando ahora Antarex. Luego, programadores, tenemos por ejemplo a Jordi, tenemos también a Bruce, tenemos a Héctor, no me deje a nadie. Doragasu nos echa una mano también, aunque Mark también nos echa una mano. Al final la va a hacer él. Luego, en cuanto al tema gráfico, tenemos a Dani. Tenemos también a Felipe, que no ha podido venir, al cual tenemos que agradecer bastante la producción del vídeo. Luego estoy yo, y a la hora de hacer las músicas tenemos al murciano, nuestro querido David, que el tío es... Por cierto, hoy es su cumpleaños y no ha venido. No ha venido porque es su cumpleaños, que no se me olvide. Le ha dado vergüencita y no ha querido venir. Pero bueno, es un maestro de las músicas, está implicado en un montón de proyectos. La verdad es que a cada cosa que nos trae, mejor que la anterior, estamos encantados. Bueno, aunque ese juego fue el primero que nosotros sacamos en físico, no era un desarrollo nuestro, ese desarrollo era de Kakarot, que yo creo que hizo un trabajo muy bueno para Game Boy Advance, sobre todo en la elección del título, y la creación de ese juego en formato físico fue 2 decisiones. Primero, elegir una plataforma que nos encanta, como es Game Boy Advance, y segundo, un juego
que yo creo que muchos de nosotros, sobre todo de mi generación, tenemos, digámoslo que un respeto en uno de esos juegos que dices, ¿cómo podían meter eso en 48K? Pues sería este Batman. Entonces fue esa lección, conocimos también al compañero Mar Robledo, que estuvo metido en el desarrollo, también Ortiz nos echó una mano a ponernos en contacto con Kakarot, el cual estuvo encantado, y básicamente sería eso, hay que mover muchos hilos para poner en proceso un desarrollo así físico, pero yo diría que tampoco fue algo mucho más explicativo, porque el desarrollo el juego ya estaba hecho por Kakarot, y bueno, todos tenéis, o creo que habéis visto cuál es el acabado final, y poquito más se puede decir. Sí, de hecho tuvo más acogida de la que esperábamos. Sabíamos que era un juego para una plataforma como Game Boy Advance que todo el mundo que tiene Nintendo DS puede disfrutar, y sabemos que es un título, como digo, que todo el mundo le tiene mucho cariño, Batman, el Joe Ridman, el juego que todos hemos jugado de críos. Entonces sabíamos que iba a tener acogida, o eso esperábamos, pero fue bastante mayor de la que nosotros pensábamos. Bueno, yo de golpe diría que sí, pero como tenemos aquí a un programador, Jordi... Bueno, lástima es que yo no estuve en el proceso de Game Boy Advance, pero ya desde el momento de los conocimientos que tengo, en Game Boy Advance tienes más facilidades, es una plataforma más moderna, que ha crecido o nacido de una forma más madura, y en cambio en la Mega Drive sobre todo nos hemos tenido que buscar todos un poco las habichuelas, o sea, y ha habido mucho más de investigación, ¿no? Y de hacer ahí un poco de retroingeniería, ¿no? O sea, de ingeniería inversa. Así que creo que Game Boy Advance es una plataforma más fácil, sobre todo para los grupos que empiezan, en cambio la Mega Drive ya es para locos como nosotros, ¿no? Anécdotas, sí, muchas. De hecho, yo creo que la mayor anécdota será en un futuro todo lo que hemos aprendido, porque sí que fue un desarrollo complejo, era nuestro primer juego, y aunque en teoría sabíamos lo que teníamos que hacer, era todo prácticamente teoría, y si te falla algo, estás vendido porque prácticamente tienes que hacer todo de cero. Entonces sí que tuvimos algún tipo de problema para que el juego funcionara en todos los tipos de Mega Drive, porque aunque parezca que no, yo no lo sabía, hay diferencias entre cada Mega Drive, y Spal, Palasia, y entre pitos y flautas sí que tuvimos, pues eso, nuestra primera metida de pata, por decirlo así, y que fue complicado sobre todo eso porque tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Eso no se había hecho aquí en España, éramos, por decirlo así, pioneros, y insisto, la teoría la sabes, pero llevarlo a la práctica es algo más complicado. Pero sobre todo, yo diría que la mayor anécdota, todo lo que hemos aprendido, y que ha habido gente que nos ha apoyado muchísimo, y no hay que olvidar sobre todo a Dora Gasu, que nos echó una mano la suficiente como para que este proyecto fuera adelante. Pero sobre todo yo me quedo con eso, con todo lo que se ha aprendido, para que a día de hoy todo lo que hacemos en formato físico sea más rápido, llegue antes, en mejor estado, y al fin y al cabo eso es aprender, estar cerca de todo esto. Pues esto es complicado, hay que invertir mucho tiempo, hay que mover, yo diría que poner la maquinaria cuesta, porque hay que tener en cuenta que cuando la gente recibe el cartucho en su casa, no solamente está recibiendo el cartucho, está recibiendo una caja, una carátula, unas instrucciones, y no todo se hace en el mismo sitio. Entonces yo creo que principalmente es invertir mucho tiempo en intentar que todo se coleccione de alguna manera, para que cuando tú vayas a mandar el cartucho lo tengas todo. Yo no te puedo mandar a ti un cartucho sin carátula porque obviamente está mal. Entonces básicamente es tiempo, moverse mucho, encontrar las cosas, intentar que esté todo lo antes posible y con la mejor calidad. Muchos, proyectos muchísimos. De hecho tenemos un par que yo ya os digo que van a ser un pepinazo. Estamos moviéndonos en plataformas que ya hemos tocado y vamos a intentar movernos en plataformas que no, pero sobre todo Proyecto Antares, que yo creo que lo habéis podido ver, y espero que la acogida sea tan buena como aquí los compañeros que han estado desarrollándolo y dejándose la piel, así de claro. Hombre, y el evento, la verdad es que, bueno, como es la primera vez que se tantea un evento de este tipo, pues no sabíamos la acogida que iba a tener, pero la verdad es que ya desde bien entrada ayer en la tarde, bien inaugurado el evento, se podía ver que había, bueno, pues que la gente lo había recibido bien. Aquello ayer por la tarde se veía muy vivo, hoy sábado está a tope, prácticamente no se puede ver el suelo, y ¿qué más se le puede pedir? Pues yo creo que esto ya va a afianzar el evento, y de aquí en adelante, pues quién sabe, seguramente para el año que viene tengamos otro, eso casi seguro.
Bueno, al ser un evento joven y también en un sitio que no se conocía, parece ser que, bueno, pues que no ha sido fácil, es lo que nosotros queríamos hacer aquí, pero bueno, parece que tira adelante y bueno, no se puede pedir más, es un evento joven y puede tener sus errores, pero de momento creo que va bien. Destacar de Retro Barcelona, pues sobre todo el lado humano, el ver que en una ciudad como esta, pues que todavía hay mucha gente que vivió esta época y que tiene ganas de seguir rememorándola y de encontrarse con gente. Muchos nos conocemos de foros, vienen, te saludan. Es el lado humano sobre todo del videojuego, más allá de lo que lleva, lo que impera actualmente el mundo del videojuego, ¿no? Que si gráficos y que si sonidos, que si compañías multimillonarias con presupuestos increíbles, ¿no? Pues el lado más modesto del videojuego, más antiguo, más personal sobre todo, el trato con las personas, de juntarse para jugar unos con otros. Hombre, la verdad es que por el local no nos podemos quejar, por la afluencia tampoco. Bueno, espera, vamos a pasar con Manu, que me parece que sabe un poquito más del tema. No, más que nada, lo único que a mí me ha sabido mal en concreto de Retro Barcelona es que ha dado la casualidad de que ha coincidido con la Madrid Games Week. Dentro se ha hecho también un Retro Barcelona y hay mucha gente, sobre todo gente que está metida en podcast, en blogs y eso, o que ha tenido que elegir un sitio u otro, o que directamente se ha tenido que dividir, o no han podido venir, han tenido que dividirse. Yo he conocido un poquito el problema que ha habido con las fechas y desde luego que no ha habido ningún tipo de competición, ha sido casualidad pura y dura. Pero bueno, si se puede para el año que viene intentar coordinar todas las fechas, porque mira que hay fines de semana al año, para que no se tengan que pisar unos y otros, todos podremos estar en todas partes. El primer sistema fue el Spectrum 128 Plus 2, que bueno, realmente lo alargué mucho. Yo creo que debió llegarme bien hasta el 92 largo, donde ya pasé al PC. Mi primer videojuego, no sé decirte exactamente, pero tengo dos candidatos que los vi el mismo día, lo recuerdo bastante bien. Uno fue Gnasher de Mastertronic, que era un clon del Pac-Man directamente, y el otro, uno de Melbourne House, que se llama Horace Goes Skiing. Tenía dos partes diferenciadas, una tipo Frogger, la otra de Descender, esquiando, muy tempranos de Spectrum. Yo actualmente no colecciono nada, pero a lo mejor alguno de ellos sí está en plan coleccionista. Sí, el coleccionista. Sí, algunas de estas, sobre todo, primero yo intenté conseguir las típicas 2.8 y 16 bits. Yo he ido ampliando un poco más a cosas más raras, la SC3000, la Mark III, pero bueno, tampoco es que tenga una super mega colección, pero bueno, tengo como mínimo las típicas cosas que de pequeño siempre decía, hostia, esto lo quiero, ya las he ido consiguiendo. De la mano de Factory Arcade encontramos una gran variedad de recreativas a las que podíamos jugar. Con esto y todas las consolas que habían pudimos disfrutar de vicio, mucho vicio. Killer 7. Gustavo. Cristina Xtina. Javi. Roger. Eduard. No, bueno, tengo mi canal en YouTube, pero blogs y demás no tengo nada ahora mismo. Participo pasivamente, mirando pero sin comentar. No, solo lo sigo y comento y ya está. De momento no. No. Por un amigo que vino estos días y me comentó que estaba bastante bien y bueno, me he acercado un ratito a ver qué veía por aquí. Soy voluntario de DevCon, bueno, Barcelona DevCon. Por un amigo que es súper friki y me dijo, tienes que ir, digo, vale. Por unos amigos que tienen la Factory Arcade y
somos clientes suyos y nos dijeron que se iba a celebrar este fin de semana. Bueno, yo estuve mirando el otro día la página de Dreamcast.es y vi el anuncio por allí. Muy interesante, la verdad no sabía que habría tanta cosa. Pensaba que sería un espacio mucho más reducido, pero hay un montón de consolas y arcades antiguos que yo en su día no pude ver y me ha gustado bastante. Me gusta bastante. Muy guapo el espacio y todo, no me lo esperaba así. ¿Es la segunda vez que lo hacen? ¿O la primera? La primera, pues está genial, parece que sea la segunda. Muy bien, la verdad es que se ve la primera vez, es muy bonito las exposiciones, que hayan puntos de venta y la verdad es que hay mucho material y en bastante buen estado y muy bien, la verdad es que muy bien, genial. Que me esperaba un poco más pequeño y sí, a mí me ha gustado que haya tantas máquinas para jugar. Mi primer sistema fue la Master System, pero la primera consola a la que le di caña fue Super Nintendo. Una NES. Bueno, iba con cartuchos a la Super Nintendo. El Atari 2600. Una Game Boy. La Game Boy original. Y para finalizar, unas palabras con el organizador de Retro Barcelona. Bueno, pues nada, lo primero daros las gracias a vosotros por el reportaje. Asupiva es una asociación sin ánimo de lucro que es Asociación de Usuarios de PC, Internet, Videojuegos y Arcade. Es una asociación sin ánimo de lucro y tenemos varios objetivos, pero sobre todo donamos tecnología a hospitales y centros de acogida, sobre todo a estos últimos, ya que bueno, los niños que no tienen familias también tienen derecho a pasárselo bien con las videoconsolas. Y lo que hacemos es que donamos tecnología a los centros para que ellos luego a su vez lo puedan, vamos a decir, el uso que le puedan dar lo tienen ellos. Asupiva nació en el 99 y fue porque yo estaba en urgencias con mi hija que era pequeña y vi las carencias que tenían tecnológicas en ese momento los hospitales. Y lo que hice es, pues, cuando estaba esperando en urgencias, tuve tanto tiempo, tristemente, de tiempo de espera, que se me ocurrió que una forma de ayudar a esos niños que estaban en los hospitales en ese momento era regalando a los hospitales videoconsolas o PCs para que los niños que estuvieran en planta pues lo pasaran lo mejor posible. Retro Barcelona ha nacido por casi casualidad. El año pasado en el Game Lab estamos con la exposición de videoconsolas y nos vino la gente de Barcelona Developers Conference y nos dijo que si podíamos ir a su evento. Le dijimos que por supuesto. Pusimos un pequeño, 5 mesas con videoconsolas. Aquello fue un éxito, no por las consolas, sino que en la zona de las consolas también hubo mucha gente, pero en general todo fue un éxito. Este año, a principios de año, nos comentaron que tenían 650 metros para nosotros y yo dije, pues de cabeza a Retro Barcelona. Gracias evidentemente a que nos han dejado el espacio y luego a gente como Carles de Vicio Planet o Eduardo de Factory Arcade junto con nosotros la asociación, pues hemos podido hacer Retro Barcelona. Vaya preguntita también, hermano. Dificultades, como siempre hay dificultades cuando haces un evento. La gente no se da cuenta hasta qué punto hay dificultades y lo mal que lo pasas a veces para sacar un evento adelante. Hemos tenido las típicas, algunas más a lo mejor que otros eventos que hemos tenido, pero también la dificultad
vamos a decir que no es que haya sido más gratificante, pero al haber salido también Retro Barcelona, ya no importa lo que nos ha pasado. Estamos domingo por la mañana, viernes fenomenal y ayer sábado increíble. La aceptación de la gente ha sido bestial, todos los puestos llenos, todos los pasillos llenos, más de 4.000 personas en un solo día. Solo puedo dar gracias a la gente que ha venido, a los expositores y la gente de Barcelona, bueno, y de toda Cataluña y realmente de toda España, porque han venido de toda España, que ha venido y nos ha apoyado. Realmente sí, a mí me ha sorprendido. No creía que iba a venir tanta gente. La coincidencia con otro evento también de consolas parecía que nos podía hacer algo de pupa o de daño y al final, que va, hay mucha gente que le gusta el retro y ha venido y la verdad que desbordados no, pero yo creía que iba a venir menos gente y me ha sorprendido. Sí, no, apoyo por parte de aficionados, por todos los lados hemos tenido apoyo, siempre como en todos los eventos hay un pequeño sector que bueno, es un poco reacio, pero realmente el apoyo que hemos tenido de aficionados, tanto por las redes sociales como por teléfono, hemos tenido todo tipo de apoyos, la verdad que es de agradecer. Y siempre que con estos apoyos da gusto trabajar y trabajamos ya para la siguiente edición. O sea, es domingo, no hemos cerrado y ya estamos hablando de la siguiente. ¿Qué destacaría de Retro Barcelona? Las personas que hay en Retro Barcelona. O sea, los stands, la gente de los podcasts, la gente que nos ha apoyado, gente que no conoces de nada, de repente te apoya al 100%. Yo me quedo con el espíritu solidario que entre todos hacemos Retro Barcelona y eso es lo que queremos hacer año tras año, que tanto la gente profesional como la que no es, que entre todos hagamos un evento que sea para todos. Sí, claro, siempre hay que mejorar, siempre hay puntos de mejora. Evidentemente la primera edición tiene sus fallos, la segunda hay que coger esos fallos, pulirlos o erradicarlos y los que hemos hecho bien, pues que sigan igual o mejor, o sea que sí, todo siempre es mejorable. En mi primer sistema, a ver, yo como ya tengo una edad, evidentemente mi primer sistema en la calle fueron las máquinas electromecánicas y de casa la Game Watch que me regalaron, que todavía la tengo, todavía funciona y me he tirado días, a ver, que podía haber estudiado, pero bueno, que también he jugado y me lo he pasado muy bien. Bueno, preguntitas, hermano, también, esta. Es que esto es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá. Pero vamos, si me tengo que llevar a una isla Mega Drive. Mi videojuego. El que más me gusta, el Semue. Lo que me dejan. Intento, pero la verdad que para coleccionar tienes que tener tiempo, tienes que tener dinero y espacio. Y hay dos cosas que no tengo, con lo cual es difícil coleccionar. Pero sí, tengo mi pequeña colección privada.